Posiblemente algunos de los ejercicios que comenté en el episodio de hoy o bien les hayas hecho o bien incluso a día de hoy les sigas realizando y les tengas en tu rutina de entrenamiento. No quiere decir que les tengas que quitar como tal, pero sí que es cierto que esta lista de movimientos que voy a comentar ahora más adelante son ejercicios que normalmente no recomiendo, bien por un lado porque son bastante lesivos y por otra parte porque tenemos alternativas mucho mejores y con los cuales podemos estimular la misma masa muscular. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta lista de ejercicios. Es un episodio que creo que va a gustar bastante porque además es muy aplicable. Ya sabéis, como siempre, soy Iván Llamazares, me encontráis en mi web ivllamazares.com, ahí tenéis más información, tenéis más contenido acerca de entrenamiento y alimentación. Y como siempre, si queréis ampliar un poco más todos estos episodios, os podéis apuntar a la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido. Eso lo tenéis en lifters.es. Lo dicho, ¿qué ejercicios son esos que normalmente no recomiendo o que debemos evitar en la rutina? A ver, evitar como tal, por supuesto, tenemos que individualizar un poco. Habrá ejercicios que para algunas personas les vienen bien y les pueden incluir sin ningún tipo de problema, pero por norma general son movimientos que no suelo recomendar mucho. El primero de todos son las elevaciones frontales para el hombro anterior. ¿Por qué no suelo recomendar este tipo de ejercicios? A ver, no es que sean lesivos como tal, pero es verdad que la gran mayoría de personas, simplemente con hacer empujes, con hacer press de banca, con hacer press con mancuernas, con hacer flexiones, con hacer fondos, ya van a dar un trabajo suficiente para esta porción anterior del hombro y por lo tanto no va a ser necesario incluir trabajo accesorio. Además, una idea equivocada de todo esto es que normalmente lo que se busca cuando trabajamos el hombro es la redondez, la estética, el volumen. Y esta zona en concreto no es que represente redondez en el hombro, todo lo contrario, porque estamos trabajando la parte frontal. Así que, si queréis darle más estética al hombro y ya trabajáis con un suficiente volumen en los empujes, dedicaría más tiempo a las elevaciones laterales en sus diferentes variantes y también a las elevaciones tipo pájaro para el hombro posterior. Así que esa sería mi recomendación. Este sería un ejercicio que normalmente no incluyo en las rutinas de la gente a la que planifico los entrenamientos, pero principalmente por ese motivo. Luego, más ejercicios que sí que no recomiendo. Por ejemplo, uno sería el remo al mentón. Este estaría en la misma categoría que el anterior, principalmente porque trabajamos el hombro, pero me parece un ejercicio de los más lesivos que podemos realizar porque las manos están muy juntas, o sea, se llevan hacia el mentón, y la articulación del hombro está en una posición de rotación interna muy exagerada. O sea, esto para el hombro es tan delicado que normalmente muchas personas llega al punto que se lesionan. Y yo al principio del todo, hace muchísimos años cuando empezaba a entrenar, era uno de esos ejercicios que me recomendaban. Oye, tienes que hacer remo al mentón. Además leí artículos acerca de cómo trabajar el hombro, cómo darle estética, redondez y demás, y siempre estaba este ejercicio, remo al mentón con barra. Yo, sinceramente, no le colocaría en una rutina de entrenamiento, principalmente por eso, porque el hombro es una articulación muy delicada, de las que más se lesiona, y de hecho yo he tenido varios problemas en los hombros a lo largo de los años y por eso soy muy pesado con ese tema. ¿Qué alternativas podemos coger para, por ejemplo, trabajar el hombro? Bueno, pues como decía antes, las elevaciones laterales con mancuernas son mucho más efectivas en este caso. Además, no trabajamos con esa rotación interna tan exagerada. Y si queremos hacer el mismo remo al mentón, pues lo podemos hacer también, pero con unas mancuernas. De esta manera será mucho más seguro hacerlo. Otros ejercicios que tampoco recomiendo y que se suelen ver todavía de hoy muchísimo es el jalón tras nuca. Aquí es verdad que depende de cada persona. Hay personas que se adaptan muy bien a este ejercicio y que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que llega un punto que se abusa. O sea, se abusa de hacer ejercicios que tampoco tienen mucho beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de hacerlo por detrás de la cabeza nos hace trabajar con una posición anatómicamente ineficiente. Por un lado, no estamos diseñados para mover pesos por detrás de la cabeza y por otra parte tenemos una rotación externa excesiva del hombro. Si colocamos esto en un contexto en el cual hay muchas personas que tienen una capacidad de movimiento, una movilidad muy reducida, imaginad hacer, por ejemplo, lo que comentaba antes, un remo al mentón o en este caso un jalón tras nuca. Estamos muy predispuestos a que con el paso del tiempo nos surjan dolores, molestias y algún tipo de lesión. Así que yo lo sustituiría por directamente unos jalones normales por delante de la cabeza, jalones al pecho, unas dominadas, que bajo mi punto de vista es un ejercicio bastante más completo, o sea, podemos hacer los dos sin ningún tipo de problema, pero no son sustitutos. Y por otra parte podemos hacer diferentes tirones verticales con poleas. Así que ese sería el tercer ejercicio. Luego otro también que no recomiendo, que bueno, a día de hoy no es que se vea demasiado ya este tipo de ejercicios en los gimnasios, pero todavía a veces se dejan caer, ¿no? De vez en cuando lo vemos, es el press guillotina. Creo que este ejercicio
por su nombre, ya todos podemos intuir de qué se trata. Es básicamente un press de banca, lo que pasa es que en lugar de llevar la barra hacia el pecho, llevamos la barra hacia el cuello, o sea, como si nos fuera a cortar la cabeza, ¿no? Es un ejercicio que no es que sea malo en sí por eso, porque igual muchas personas piensan, bueno, entonces es malo porque si se me cae la barra, o sea, voy a quedar ahí decapitado. No, no es malo por eso, o sea, es malo en sí por la posición que tenemos de los hombros y por el riesgo de lesión tan excesivo que hay haciendo este movimiento. O sea, es un ejercicio que es muy técnico, tenemos que hacerlo con un peso que controlemos muy muy bien, pero que aún así coloca a los hombros en una posición muy delicada. O sea, como veis, estoy hablando de ejercicios continuamente que afectan indirectamente a los hombros, indirectamente de forma negativa. O sea, por un lado tenemos una rotación interna excesiva, por otro lado tenemos una rotación externa excesiva. Ahora tenemos una posición en la cual los hombros quedan un poco ahí entre medias, pero realmente es también muy, muy lesivo. Entonces, ¿por qué podemos sustituir este ejercicio? Bueno, pues directamente por un press normal, con mancuernas, con barra, un press en máquina, unas flexiones en el suelo, incluso unos fondos. Aunque bueno, tampoco es un ejercicio que se recomiende a todo el mundo. Y por último, por añadir otro ejercicio más a este listado de algunos movimientos que no suelo recomendar, serían las dominadas, pero con un agarre súper amplio. O sea, es las típicas dominadas que hacemos súper amplias pensando que así vamos a desarrollar más amplitud en la espalda, nos van a crecer mucho más los dorsales. Bueno, pues a día de hoy tenemos varios estudios que analizan los distintos agarres en las dominadas y vemos que con todos ellos se estimula de manera muy muy similar todos los grupos musculares de la espalda. Por lo tanto, elige aquella posición que mejor se adapte a ti, principalmente porque además unas dominadas con agarre súper ancho van a limitar mucho, por un lado, la fuerza que podemos hacer y por otro lado, el rango de recorrido. Así que trabaja con un agarre que te sea cómodo, con el cual estés a gusto. Y a partir de ahí, lo más importante, que es la sobrecarga progresiva, ir progresando con el paso del tiempo, hacer una buena técnica. No porque hagas unas dominadas con agarre súper ancho, van a crecer más tus dorsales si esto te está limitando a la hora de progresar. Como recomendación te diría que normalmente un agarre de la misma anchura que los hombros o incluso un poco más, 1.5, sería algo a lo que se adapta bien la gran mayoría de personas. Pero como digo, es tan individual que tienes que ir probando y hacerlo con lo que te encuentres bien. Así que bueno, estos son algunos de los ejercicios que normalmente no recomiendo incluir en la rutina de entrenamiento. Como veis, son movimientos que afectan indirectamente al hombro y lo afectan de manera muy negativa. Por lo tanto, como yo he tenido bastantes problemas de estos y siempre me llegan personas que tienen problemas con los hombros y esto afecta muy negativamente con el progreso a largo plazo, pues siempre recomiendo optimizar la rutina de entrenamiento para no tener este tipo de inconvenientes. O sea, vamos a intentar hacer los ejercicios que mejor se adapten a nosotros, ejercicios que no supongan ningún problema, porque así sabemos que por lo menos podemos entrenar con el paso del tiempo de forma constante y no vamos a tener ningún parón de 4 semanas, 6 semanas, 2 meses, porque de repente nos hemos hecho daño en un hombro y no podemos moverlo. Bueno, pues este tipo de cosas suceden mucho, es muy frecuente que personas que acuden al gimnasio tengan ciertas molestias y dolores en el hombro. Mientras podemos seguir entrenando, parece como que lo olvidamos un poco, decimos, bueno, está ahí esa molestia, pero lo tratamos como algo normal. El problema es cuando de repente un día al hacer un ejercicio o al levantarnos por la mañana vemos que ya no somos capaces de mover el brazo porque nos duele mucho, tenemos que ir al médico, nos tienen que hacer pruebas, tenemos que empezar a tomar analgésicos, descanso, en definitiva, este tipo de cosas que al final lastran mucho el progreso en una rutina. Así que bueno, si incluís algunos de estos ejercicios y os viene bien, bueno, no soy quien para decir que no les hagáis, pero sinceramente tenéis opciones que son mucho mejores. Y si les incluís, no notáis nada en especial y además tenéis ciertas molestias en el hombro, pues un motivo más para sacarles fuera y hacer otros ejercicios diferentes. Así que bueno, hasta aquí, como digo, el episodio de hoy. Espero que os ayude a entrenar mejor, como siempre, como todos los episodios que saco en Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com, para echaros una mano. Y si queréis que haga algún episodio en concreto tratando algún tema en específico, bueno, pues escribirme también por ahí y lo dejamos para siguientes episodios. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que paséis buen finde. Chao.